Inclinen sus rostros mientras nos preparamos esta mañana. Padre Celestial, te agradecemos que tengamos esta oportunidad de adorar juntos, de ser bendecidos por tu palabra. Oramos para que usted esté con el Dr. Vine mientras nos presenta palabras de vida. Padre, reconocemos los tiempos en que vivimos y los mensajes que pondrán nuestros corazones en el lugar correcto para tenernos listos para entrar al reino de los cielos, para ser tus discípulos, para traer a otros con nosotros. Te damos gracias por esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dr. Vine, el tiempo es suyo. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Es un privilegio estar con ustedes aquí en Ohio. Y anoche pasé una noche maravillosa con el pastor Michael y su esposa, y él me estuvo explicando por qué esto se llama Thiel's Plain. Y la gente me pregunta como, ¿dónde va a ser esta reunión? Yo decía, es en Thiel's Plain. Y yo mismo nunca había oído hablar de Thiel's Plain. Así que siempre es un acto de fe cuando dices, voy a estar en algún lugar y no tengo idea de dónde es. Es un privilegio venir y compartir con ustedes hoy. Quiero agradecer al pastor Michael por su amable bienvenida y hospitalidad anoche conmigo. Realmente espero poder compartir estas horas de sábado junto a todos los que están aquí hoy. Y para aquellos que nos acompañan en línea, también les damos una cálida bienvenida y oramos para que sean bendecidos por nuestra comunión. Así que hoy vamos a emprender un viaje. Tendremos 4 sesiones juntos. La última será una sesión de preguntas y respuestas esta tarde. Y la primera charla durante la escuela sabática, ahora voy a hablar sobre la tradición por encima de todas las otras tradiciones, porque a veces pensamos que la tradición es buena y a veces pensamos que es mala. Y en realidad hay todo un espectro de diferentes tipos de tradiciones. Vamos a analizar esos, luego vamos a ver la tradición más importante de todas en las Escrituras. En nuestro servicio de adoración de hoy tenemos un sermón titulado El Gran Reinicio, y eso se aplica directamente a dónde estamos hoy en la historia de la salvación. Y luego esta tarde voy a hablar sobre nuestra mayor necesidad espiritual del libro de Apocalipsis. Ese es nuestro viaje para hoy. Hoy no voy a dar sermón sobre libertad religiosa, pero tal vez vean algunos de esos en unas semanas en otra iglesia, en otro lugar. Así que les traigo saludos de mi esposa. Solo tengo una esposa. Ella está de regreso en Barren Springs, y también nuestra hija y mi hijo, él trabaja conmigo en como la aguja al polo. Él se encarga de la gestión del sitio web y ese tipo de cosas, redes sociales y grabación de charlas. Estoy muy agradecido por la generación Z y los millennials, porque traen dones, habilidades y capacidades que la gente de mi edad no tiene. Así que miro un sitio web, digamos una función de pago, y mis ojos se quedan en blanco. Denme griego o hebreo, no un sitio web. Mi hijo mira un sitio web y en 30 segundos ya ha encontrado el problema. Y hace un par de semanas estaba conduciendo con él en Portland, Oregón, hacia una iglesia, y alguien llamó y dijo, hay un enlace roto en el sitio web. Entonces mi hijo sacó su teléfono, lo convirtió en un hotspot, abrió su laptop, escribió código y el sitio web quedó arreglado así de rápido. Y yo no tengo ni idea de cómo se hace algo así. Así que realmente estoy agradecido por la generación más joven y los dones y habilidades que nos traen. Hoy para la escuela sabática hablaré sobre la tradición por encima de todas las tradiciones. Al comenzar los invito a inclinar sus cabezas e invitar la presencia del Espíritu Santo. Así que Padre Celestial, te damos gracias hoy por la belleza del sábado. Señor, te damos gracias por el aire fresco afuera, la hierba verde, los cielos azules, las flores hermosas y por el suave susurro de la brisa a nuestro alrededor. Y Señor, después de 6,000 y pico años de pecado, aún vemos la belleza de la creación original a nuestro alrededor. Y Señor, te damos gracias porque eres un Dios de belleza y te revelas a nosotros. Ahora, Señor, al compartir estos momentos juntos, te pido humildemente que hables a través de mí y por mí. Te pido, Señor, que lo que comparta eleve a Jesús, que cada uno de nosotros se acerque más a Jesús con una fe más profunda, una obediencia más fiel y un testimonio más brillante de Él. Te doy gracias, Padre, por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús pido. Amén. Bien, entonces, ¿alguno de ustedes tiene recuerdos de su infancia cuando estaban creciendo, cosas que podrían decir que eran tradiciones preciosas cuando eran niños? ¿De alguno de ustedes tiene recuerdos así?
Sí, sí, veo algunas manos levantándose. Bueno, entonces, ¿alguien sabe qué gran y arraigada tradición estadounidense representa exactamente esto que estamos viendo aquí? Bueno, bien, Viernes Negro está bien. Así que ahí lo tienen. Está el Viernes Negro y una gran tradición estadounidense. En realidad, me encanta el Día de Acción de Gracias. Creo que la actitud de desacelerar y estar agradecidos con Dios por todas las bendiciones que disfrutamos lo hace uno de los días más maravillosos del año. Por eso me encanta el Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro para mí es un día simplemente para hacer cosas en casa, ponerme al día con las tareas y terminar mi lista de cosas por hacer antes de que llegue el domingo. Bueno, ¿qué gran tradición americana representa esto? 4 de julio, lo siento. 4 de julio, sí. Ahí lo tienen, el 4 de julio. Y hablando como alguien que nació en Inglaterra, tengo sentimientos encontrados sobre el 4 de julio, pero creo que hay más de como 60 o 70 países en el mundo que celebran su independencia de Gran Bretaña. Así que si hay un factor común en todas estas celebraciones son los británicos. Pero el 4 de julio, en realidad ahora disfruto mucho el 4 de julio porque valoro las protecciones de la Constitución estadounidense. Y creo que la Carta de Derechos, la Declaración de Independencia y la Constitución son algunos de los documentos de gobernanza humana más increíbles del planeta. El otro día estaba hablando con un pastor y él vive en otro país. Es ciudadano estadounidense y quiere iniciar un ministerio de predicación en línea. Él vive en una parte de Europa con leyes muy estrictas contra los discursos de odio. Le dije, sé que te gusta vivir donde vives, pero el país que ahora mismo ofrece más protecciones para los predicadores es Estados Unidos de América, sin lugar a dudas. Porque los sermones, si predicara los que predico en Irlanda, Gran Bretaña o Canadá, podrían arrestarme por predicar leyes contra el discurso de odio, pero lo que predicamos en Estados Unidos está protegido por la primera enmienda. Dije, así que si vas a predicar y usar Internet, necesitas estar radicado en Estados Unidos. Y por eso estoy agradecido de que Estados Unidos represente la libertad de conciencia y de expresión. ¿Alguien sabe qué gran tradición americana representa exactamente esta? ¿Alguna pista? Hoy es el 15 de abril, día de declaración de impuestos. ¿Está bien? Así que ahí lo tienes. El 15 de abril es el día de los impuestos. Y ya sabes, muchos hombres tal vez olviden su aniversario de bodas, pero no puedes olvidar el día de los impuestos. Ese es el único aniversario que no puedes olvidar ahora mismo. En Gran Bretaña tenemos, aquí en Estados Unidos tenemos el Día de los Caídos y en Gran Bretaña tenemos el Domingo del Recuerdo. Y es el domingo más cercano al día del armisticio, como algunos lo llaman. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, firmaron el armisticio y las armas guardaron silencio a la 1ª hora del 1º día del 1º mes de 1918. Cada año el gobierno, la familia real, los representantes de las Fuerzas Armadas y la población en general se reúnen en este monumento para rendir homenaje a los casi 20 millones de personas que murieron en la Primera Guerra Mundial. Fue un conflicto increíble. Esa es la tradición que tenemos en Inglaterra. Y para honrar eso, en Inglaterra la gente lleva pequeñas amapolas rojas en sus chaquetas durante noviembre, porque las amapolas cubrían los campos de Flandes, en el norte de Francia, donde tantos jóvenes murieron. Aquí hay otra tradición de Inglaterra. ¿Han visto esto? ¿Han ido a verlo? Esto ocurre en el cumpleaños del soberano, que es a mediados de junio cada año. Y esto se conoce como el desfile del estandarte. Y estos son algunos de los soldados de la división de la Casa Real. Y lo que sucede es que en tiempos pasados había tanto humo en el campo de batalla que los soldados se perdían y tenían que reconocer la bandera de su regimiento. Y así cada año desfilaban los colores y todavía lo hacen y marchan la bandera junto a todos los soldados de su regimiento para que en batalla reconozcan su bandera regimental y sepan dónde deben reunirse. Así que reúnen a las tropas y realizan el desfile del estandarte. Hoy en día es una gran atracción turística, pero es una tradición antigua. Ahora también al crecer en Inglaterra, cada año en el día de Navidad, a las 3 en punto, la reina o ahora el rey dan un discurso de 15 minutos a la nación. Y esa es prácticamente la única vez que se dirigen a la nación. Y está en todos los canales de televisión. Y esta es la reina Isabel dando uno de sus discursos. Y les animaría a que simplemente busquen, ya saben, Queen's Speech Christmas como 2016 o 2017. Y la reina Isabel era básicamente una mujer profundamente cristiana. Siempre daba una homilía sobre un tema cristiano como el perdón o la reconciliación.
Y básicamente ella daba un sermón a la nación cada año. Y eso se llama el discurso de Navidad de la reina, o del rey o la reina. Esa es la tradición que tenemos en Inglaterra. Pasando al mundo adventista, aquí hay una tradición. Pajares, está bien, pajares. Y no sé cuánto te gustan los pajares. Yo soporto los pajares, pero de todos modos esa es una tradición adventista. Esto se da en todo el mundo adventista. No importa en qué parte del mundo estés, vas a encontrar pajares. Y entonces aquí hay otra tradición adventista. ¿Sabes a qué se refiere esta imagen? Sí, es la nación, el desfile de las naciones. Así es. Correcto, Pastor Michael. Es el desfile de las naciones que se realiza al concluir la sesión de la Conferencia General cada 5 años. Tienen un desfile de las naciones donde todos los países se alinean en orden alfabético con un representante, su bandera y el nombre de su país. Esto representa a las naciones a las que ha llegado el mensaje adventista. Así que digamos que hay poco más de 200 naciones en el mundo según la ONU. Y estamos oficialmente en tal vez 150 o 160 de esos países. Tenemos una presencia no oficial en otros países. Pero si miras los 18.000 grupos lingüísticos que hay en el mundo hoy en día, estamos presentes probablemente en menos de 300 de esos 18.000. Así que aunque podamos tener presencia en, digamos, la India tiene miles de grupos lingüísticos donde no tenemos ninguna presencia. El Evangelio debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El desfile de las naciones celebra los países donde hemos llegado con el mensaje adventista, pero en grupos lingüísticos aún nos queda un largo camino. Cuando éramos niños, esta era nuestra tradición familiar. Íbamos de campamento cada año a la costa sur de Inglaterra. Mi papá era pastor, teníamos 4 hijos, esos somos nosotros con nuestros primos, mi papá a la derecha y mi mamá a la izquierda. Siempre conducíamos un Volkswagen Beetle con los 4 niños y nuestras tiendas de campaña ahí. Quiero decir, era un ajuste muy apretado en esos autos, ¿de acuerdo? Por eso mamá nos alimentaba con pan integral y mantequilla de maní para mantenernos pequeños y que pudiéramos caber en el auto durante esos largos viajes. Así, esa era una tradición familiar mientras crecíamos. Y una de las tradiciones familiares más preciadas era esta de aquí. Íbamos de visita como más chicos con mi papá, él era pastor, íbamos de visita con él hacía estudios bíblicos. Nos sentábamos en el auto mientras ellos hacían consejería familiar y cosas así. Cuando terminaba la noche, nos subíamos al auto y de camino a casa, papá decía, chicos, ahora mamá tiene una deliciosa ensalada verde esperándolos en casa. ¿Les gustaría eso? ¿O prefieren ir a comprar pescado con papas fritas? Siendo chicos, elegimos la opción santificada, que era el bacalao rebozado con papas fritas, que ustedes llaman papas a la francesa, y las bañábamos en sal y vinagre. Y mi papá siempre tenía una lata de leche condensada, azucarada de Nestlé en el auto y hacía 2 agujeros con un destornillador. La pasábamos entre nosotros, mi papá, mi hermano gemelo y yo, y cada uno bebíamos un sorbo. Haces lo que puedes y luego se lo pasas al siguiente tipo. Estos son ejemplos de tradiciones relativamente inocentes, así que no toda tradición es mala. Algunas tradiciones son útiles porque especialmente cuando creces como niño, de alguna manera vives tu vida de un punto alto a otro. Vas de los cumpleaños a la Navidad, al Día de Acción de Gracias, al 4 de julio, y esas tradiciones crean un esqueleto dentro del cual vives tu vida. Así que no todas las tradiciones son malas y como protestantes, cuando decimos que nuestra fe se basa únicamente en la palabra de Dios, no en la tradición, no estamos hablando de este tipo de tradiciones. Todos los domingos íbamos a navegar con mi papá. Empezábamos en pequeños botes con velas rojas llamados mirrors, miden 11 pies de largo, botes pequeños. Luego pasamos a los Enterprises con velas azules que tenían 13 pies de largo y después pasamos a los Wayfarers y han cruzado el Atlántico en esos y esos miden 16 pies de largo. Así que íbamos a navegar con mi padre cuando éramos niños pequeños, de manera regular y tuvimos tantas aventuras haciendo eso que mi madre pasaba los domingos rezando para que sus hijos llegaran a casa con vida, porque tuvimos todo tipo de aventuras en el Canal de la Mancha o en el Mar del Norte. Muy bien, entonces hemos visto algunas tradiciones inocentes. Ahora tomaremos un giro más espiritual, enfocándonos en algo más espiritual. Analizaremos los debates judíos sobre las tradiciones de los hombres, veremos algunas de las tradiciones inútiles, que es una tradición positiva, y luego cuál es la mejor tradición de todas que encontramos en las Escrituras. Así que ese es nuestro recorrido de hoy.
¿de acuerdo? Y saben, George Orwell escribió en Rebelión en la Granja, cuando los animales toman el control de la granja. ¿Todos han leído Rebelión en la Granja? Sí, los animales toman el control, se deshacen de los humanos y tienen lemas marxistas. Así que uno de los lemas al principio de la revolución es: todos los animales son iguales. Pero cuando los cerdos quieren preeminencia, el lema cambia a: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Esto era porque los cerdos querían controlar la granja como lo hacía el granjero. Se podría decir que todas las tradiciones son iguales, pero hay una que es más igual que las demás, y llegaremos a esa mejor tradición de todas más adelante en nuestro tiempo de escuela sabática aquí. Bueno, así que veamos los debates judíos sobre las tradiciones de los hombres. Y quiero comenzar usando este cuadro que tengo aquí, y tienes las tres religiones principales que la gente cree que provienen directamente de Abraham o de su familia. Tienes el judaísmo, tienes el cristianismo y tienes el islam. Y para el cristianismo estoy usando el grupo mayoritario, que es la fe católica. Entonces tienes tres religiones: judaísmo, catolicismo e islam, que son el catolicismo y el islam son los dos grupos religiosos independientes más grandes en nuestro mundo hoy en día. Y luego en el lado izquierdo las filas, les he dado tres filas allí. Y lo que te das cuenta es que cada una de estas religiones tiene un enfoque muy, muy similar hacia el texto que utilizan. Y así en el judaísmo, ellos veneran el Antiguo Testamento. Y ellos no lo llaman Antiguo Testamento, lo llaman la Tanaj. Tanaj está de Torá. Naj es abreviatura de Nevi'im, que significa los profetas, y Ketubim significa los escritos. Así que ellos llaman al Antiguo Testamento, nosotros lo llamamos la Tanaj o el Tanaj, y así que ese es el texto sagrado del judaísmo hoy en día. Y luego, debajo de eso ves que hay una tradición oral dentro del judaísmo, y eso lo llamamos la Torá oral. Esas son las tradiciones de los judíos. Y en ese momento, cuando nació Jesús, había dos conjuntos de tradiciones de los judíos. Para los judíos de la diáspora existía la Guemará de Babilonia, así es como se la conoce ahora, y para los judíos de Palestina existía lo que ahora llamamos la Mishnah. Y alrededor del año 200 de Cristo, los judíos comenzaron a recopilar estos textos, y el resumen de la fe judía está ahí abajo. Así que cuando sumas el Tanaj, el Antiguo Testamento, a la Guemará de Babilonia y la Mishnah, que son las tradiciones orales de los judíos, terminas con el producto final que se conoce como el Talmud. Y si vas a una biblioteca hoy y dices: quisiera sacar una copia del Talmud, necesitas una camioneta, porque el Talmud consta de varios volúmenes. No es solo un libro. Y si miras el catolicismo, tiene una estructura similar. Sus textos sagrados son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. He puesto los libros apócrifos porque oficialmente en el catolicismo no son una fuente de doctrina, pero en realidad sí lo son. En 4 Macabeos tienes el concepto de rezar a los santos muertos, y de ahí es de donde sacan esa idea del cuarto libro de los Macabeos en los apócrifos. Luego tienes las tradiciones orales o las tradiciones orales de la Iglesia Católica. Así que tenemos varias fuentes de esas. Tienes las bulas papales, tienes las encíclicas papales y tienes los decretos de los concilios de la Iglesia, como el Concilio de Trento, que inició la Contrarreforma. El Concilio Vaticano II es también una fuente de tradición autoritativa en la Iglesia hoy en día. Cuando sumas la Biblia a las tradiciones de la Iglesia, los concilios de la Iglesia y las bulas y encíclicas papales, cuando fusionas todo eso, obtienes algo conocido como derecho canónico, que es la ley de la Iglesia. Y luego, en el Islam, el texto sagrado fundamental, según lo ven ellos, es el Corán, y las tradiciones orales que llamamos, por ejemplo, los hadices. Los hadices son los dichos del profeta del Islam, y los hadices se recopilan en libros, y algunos libros se llaman al-Sahih, lo que significa que son fiables, son como el estándar de oro. Hay alrededor de 5 libros de esos. Al-Bukhari es el más famoso de ellos, pero hay decenas de miles de hadices, de dichos atribuidos a Mahoma, y hay personas que estudian esto durante toda su vida. Analizan quién transmitió la tradición en cada generación y si esa persona era considerada fiable, y según la fiabilidad de los transmisores son quienes transmiten la tradición. La fiabilidad de un hadiz de Mahoma depende de cuán fiable sea la cadena.
Y así, cuando sumas los hadices y el Corán juntos, es decir, el Corán es el texto, los hadices son las tradiciones orales, terminas con algo que combina todo, lo que se conoce como la ley sharia. Así que la ley sharia, el derecho canónico y el Talmud son conceptos paralelos dentro del Islam, el catolicismo y el judaísmo. ¿Me sigues hasta aquí? Y con el adventismo no somos tan diferentes, ¿de acuerdo? Tenemos que el texto fundamental es la Biblia, las tradiciones orales de la comunidad son los escritos y el espíritu de profecía, y al combinar esos elementos obtienes el manual de la iglesia, ¿de acuerdo? Así que no somos tan diferentes, ¿de acuerdo? En cuanto a la estructura, tienes un texto sagrado, tradiciones orales consideradas inspiradas, y luego fusionas todo eso en un documento que responde a cómo va a funcionar esto. Esto se conoce como el manual de la iglesia, el Talmud, la ley sharia o el derecho canónico. Así que en todas estas religiones el punto que quiero destacar aquí es que en el judaísmo, en el catolicismo y en el islam las tradiciones orales son realmente importantes. Que no puedes tener el Islam sunita moderno sin los hadices del profeta del Islam, Mahoma. Entonces el príncipe heredero de Arabia Saudita hace 3 o 4 años dio una entrevista y en esa entrevista básicamente dijo, sabemos que la mayoría de los hadices no son verdaderos, y el entrevistador casi le da un infarto. Quiero decir, literalmente estaba aterrorizado por lo que estaba escuchando, y el príncipe heredero dijo que la mayoría de los hadices no son verdaderos, que necesitamos eliminar todo lo que no esté directamente conectado con el Corán y que deberíamos quedarnos solo con el Corán. Y si eliminas los hadices, eliminas la ley sharia, y el 85% de los musulmanes viven bajo el Islam sunita, que es la sunna es la forma de Mahoma tal como se expresa en sus hadices. Si eliminas los hadices, no sabes cuál es el camino de Mahoma, el Islam sunita simplemente se desvanece ante tus ojos. Y esto ha causado una crisis interna en el Islam en los últimos 3 o 4 años, y eso es un tema aparte. El príncipe heredero hizo eso porque quiere disminuir el poder de los clérigos en Arabia Saudita mientras emprende un gran programa de modernización allí. Pero de todos modos, lo que tenemos aquí es que las tradiciones orales judías son esenciales si vas a llegar al Talmud, y las tradiciones de la Iglesia Católica son importantes si vas a llegar al derecho canónico, y los hadices son esenciales si vas a llegar a la Sharia sunita, y el espíritu de profecía es esencial si vas a llegar al manual de la Iglesia. Así que en estas 4 religiones que mencionamos, las tradiciones orales son realmente importantes, son muy relevantes. Y así, cuando decimos sola escritura, incluso como adventistas, debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, porque mucho de lo que hacemos, gran parte de la práctica de nuestra fe, no está tan impulsada por lo que dice la Biblia como por lo que dice el espíritu de profecía. Seamos honestos al respecto. Y no es algo malo, simplemente es una realidad. Así que en lo que quiero enfocarme hoy es en las partes en rojo en la pantalla, la Torah oral, porque eso es lo que se relaciona con la época en la que vivió Jesús. Bien, entonces, la palabra judía para tradición, la palabra griega para tradición es paradosis. Es el número 362 en Strong, significa una tradición, aquello que ha sido transmitido o una ordenanza del pasado. Y en la época de Cristo los judíos creían, y de hecho hasta el día de hoy con la antigua Torá y el Talmud, los judíos creían que cuando Dios le dio a Moisés la Torá escrita en el monte Sinaí, no fueron solo los 10 mandamientos, sino que fue la Torá misma. Ellos creen que cuando Dios le dio eso a Moisés, Dios también le dio a Moisés la interpretación autorizada de cómo aplicar el Antiguo Testamento o el Pentateuco, los libros de Moisés. Y eso llegó a conocerse como la Torá oral o las tradiciones de los judíos. Y los judíos creían que en cada generación iba a haber una corriente conservadora de interpretación y una corriente liberal de interpretación, como tenemos hoy en nuestra iglesia en el siglo XXI en Estados Unidos. Así que tienes a Moisés, quien tenía la interpretación oral original y autorizada, y esa interpretación se transmite a lo largo de los siglos y eventualmente se manifiesta en la época de Cristo. Así que en la época de Cristo, en el siglo I de Cristo, existía la corriente conservadora liderada por un rabino muy famoso llamado Shammai, y había una corriente muy liberal representada por un rabino llamado Hillel. Y es interesante que la mayoría del judaísmo reformista actual sigue a Bet Hillel, la casa de Hillel, siguen su corriente interpretativa de la Torá. Así que esto no se ha perdido en las brumas de la historia.
Las congregaciones judías reformistas de hoy siguen la casa de Hillel en lugar de la de Shammai. Mucho de lo que encontramos en los evangelios, los debates entre Jesús y las autoridades religiosas judías o las libertades religiosas, tienen que ver con estos debates rabínicos que ocurrían en ese momento y le piden a Jesús que comente sobre qué piensa él de estos debates rabínicos. Y un ejemplo clásico de esto se encuentra en este pasaje, Mateo 19:3, donde dice: algunos fariseos se acercaron a él, es decir, a Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Ahora bien, no le estaban haciendo una pregunta al azar a Jesús. Esto era un tema de intenso y profundo debate entre los rabinos y había varias posturas al respecto, pero la escuela de Shammai, ellos eran los más conservadores y estrictos. Ellos enseñaban que el divorcio solo era permisible en caso de que tu cónyuge cometiera adulterio. Esa era la postura conservadora de la cuestión. Los liberales, la escuela de Hillel, decían que un hombre podía divorciarse de su esposa por casi cualquier motivo y simplemente le escribía un certificado de divorcio y ella se iba sin que pudiera cuestionarlo. Ya sabes, si ella quema la tostada proverbial, ella misma está acabada, o sea, figuradamente, ya me entiendes. Así que el texto subyacente que estaban debatiendo era este de aquí, el pasaje de Deuteronomio 24:1. Solo te estoy dando un ejemplo de estos debates entre los judíos y sus tradiciones. Dice: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada porque encuentra en ella algo reprochable. Entonces él le escribe un certificado de divorcio, se lo entrega en la mano y la echa de su casa. Ella entonces sale de su casa. Y así los rabinos debatían qué quiso decir Moisés con la parte en rojo: algo reprochable en ella. Ya sabes, habla demasiado, ronca demasiado, camina demasiado rápido al mercado, gasta demasiado dinero en el mercado, siempre estamos discutiendo entre nosotros. Ya sabes, la gente tenía sus propias interpretaciones de lo que significaba esa frase algo reprochable cuando Moisés escribió esto en Deuteronomio 24:1. Así, los rabinos debatían esto. La tradición oral conservadora decía que algo reprochable solo significaba adulterio, y la casa de Hillel, los liberales, decían que algo reprochable significa literalmente cualquier cosa. Y así, en la época de Cristo, el divorcio liberal era más popular que la interpretación conservadora del divorcio. Y como resultado, los hombres estaban divorciando a sus esposas prácticamente por cualquier motivo, como me desagradas hoy, ya sabes, adiós, ya no eres mi esposa. Y esto estaba causando problemas en el matrimonio dentro del judaísmo del primer siglo. Y así encontramos un ejemplo de esto en Mateo 1:19, donde José descubre que María está embarazada y él no sabe que esto es del Espíritu Santo todavía, así que antes de que el Espíritu Santo se le aparezca, en Mateo 1:19 dice: su esposo José, que era un hombre justo y no quería exponerla a la deshonra pública, decidió divorciarse de ella en secreto. Ahora lo que este texto muestra es a Moisés. María se le acerca y le dice, José le dice: estoy embarazada. Y él le dice: ¿cómo puede ser esto? Aún no estamos casados, solo estamos desposados, lo cual es como una especie de estado intermedio hacia el matrimonio. Y él sabe que no se han casado. Todo el mundo sabe que todavía no están casados. Va a ser evidente para todos que María ha cometido adulterio o que ha estado fornicando con alguien, y José tiene que tomar una decisión. Él puede, desde una perspectiva conservadora, cancelar el matrimonio, lo que sería decirle a la comunidad: yo no tuve nada que ver con este niño, María ha estado acostándose con otros, es una mujer inmoral, así que me retiro de este matrimonio antes de que suceda realmente. Y ella tendrá que criar a ese niño como un hijo ilegítimo, nacido fuera del matrimonio, y será vista como una mujer deshonrosa por el resto de su vida. Ese sería el efecto de la interpretación conservadora del divorcio. Por otro lado, Moisés, José, siendo un hombre justo, mira a María y él, tal vez quiero decir, todavía la ama, quién sabe, pero supongamos que sí ama, no quiere que sea expuesta a vergüenza pública. Todos sabrán que está embarazada. Le crece el vientre y todos chismearán en el mercado y en el pozo, pero José tendrá una interpretación más liberal del divorcio y dirá: te dejaré en silencio, no haré un gran escándalo por esto.
La gente va a decir lo que quiera decir, pero no voy a clavar tu nombre en el pueblo, en los pilares del pueblo y decir, esta chica cometió adulterio o fornicación. Simplemente te dejaré en silencio y oficialmente nadie sabrá por qué nos separamos. Y él hace esto porque quiere ser misericordioso con María. Así que José está siguiendo aquí la casa de Gilel en lugar de la casa de Shammai. Así que cuando pensamos que conservador es bueno y liberal es malo, eso no siempre es así. Ves en el Nuevo Testamento que en algunas historias Jesús se posiciona del lado más conservador de las cosas y a veces no lo hace. Así que Jesús tiene su propia manera de reflexionar sobre estos problemas. Pero el punto es que aquí estamos tratando con las tradiciones de los judíos. Y la casa de Gilel y la casa de Shammai, los conservadores y los liberales, estaban discutiendo sobre la interpretación de la Torá, la ley de Moisés. Por ejemplo, sobre la cuestión de si era permisible o no decir una mentira, si se podía decir que una novia era fea o no. Hillel argumentaba que toda novia es hermosa, aunque sea solo por el día de la boda. Pero Shammai argumentaba que no se le puede decir a una novia fea que es hermosa. Eso sería una mentira. Y así tenían estas discusiones de un lado a otro. Y en este caso, aquí en Mateo 19, Jesús defendió la visión conservadora del matrimonio, aunque la visión liberal del matrimonio era la más común en su época. Y el capítulo 5 de Mateo, el Sermón del Monte, es una exposición de la Torá, de la ley de Moisés. Y entonces lo interesante sobre, la ley el Sermón del Monte es que si lees el Talmud hoy en día, donde hay múltiples volúmenes en el Talmud, allí hay tratados sobre la limpieza y cómo guardar el sábado, uno sobre el matrimonio y así sucesivamente. Vas a cualquiera de esos tratados y hay una pregunta, ya sabes, ¿está permitido encender una vela durante las horas del sábado? Y luego obtienes una discusión extensa. El rabino Ben Yosef dice, no, porque es trabajo. Él es muy conservador. El rabino Ben Yehuda dice, sí, porque todos necesitamos luz para vivir. El rabino Ben Yosef dice, sí, pero solo si caminas 3 pies para llegar a la vela. Y otro rabino dice, sí, puedes encender una vela, pero solo si la enciendes de otra vela que ya está encendida. No se te permite encenderla con un pedernal. Y otro rabino dice, sí, puedes encender una vela si es necesario para curar a alguien o hacerle un bien, pero no si es solo para tu propio placer y disfrute personal. Y si revisas el Talmud, lo que sucedía en la época de Cristo era que si alguien le preguntaba a un rabino, ¿está permitido encender mis luces por la mañana?, recibirías una serie de respuestas. El rabino tal dice esto, el rabino tal dice aquello, el rabino tal dice esto, el rabino tal dice esto. Y una vez que el rabino ha demostrado que conoce todas las posturas principales, entonces intenta llegar a su propia conclusión. Y así, cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, Jesús no hace eso. Él dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. ¿De acuerdo? Aquí se está refiriendo al 7º mandamiento. Pero luego Jesús dice, pero yo os digo, y el punto de esto es que Jesús en ningún momento cita a los rabinos del pasado. Él no entra ni se involucra en disputas sobre la Torá oral. Él no dice, esto es lo que dicen las tradiciones judías. Jesús habla como el dador de la ley y dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero ahora yo os digo, como el dador de la ley, esto es lo que quise decir. Jesús no profundiza en las tradiciones judías. Y estos eran algunos de los debates que estaban ocurriendo en la época de Cristo. Así que veamos algunas de las tradiciones inútiles de los hombres que encontramos en el Nuevo Testamento. Y un buen ejemplo se encuentra en Marcos 7:8. Y Jesús condenó explícitamente a los judíos de su tiempo porque estaban dejando de lado los mandamientos de Dios en favor de las tradiciones de los hombres, es decir, las antiguas tradiciones de los judíos. Y en este caso lo que estaba ocurriendo era que el 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y en aquellos días casi no existía la seguridad social y era responsabilidad de los hijos proveer para sus padres en la vejez. Y lo que sucedía era que, según las tradiciones de los judíos, si dedicabas algo al servicio del templo, se conocía como corban y entonces solo podías usar eso para tus necesidades personales, pero no podías usarlo para las necesidades de nadie más. Así que si no querías cuidar de tus padres en la vejez, decías, todo lo que tengo es corbán, está dedicado al servicio del templo, lo cual es como ponerlo hoy en día en un fideicomiso revocable. Y solo tú podías beneficiarte de esos bienes.
y el templo no se beneficiaba. Solo tú podías beneficiarte de esos bienes y entonces podías decirles a tus padres, me encantaría ayudarlos, pero ahora todo está dedicado al templo, así que ya no puedo ayudarlos. Y de esa manera los judíos dejaban de lado los mandamientos de Dios por las tradiciones de los hombres. Y estas eran algunas de las tradiciones inútiles. Y Jesús condenó explícitamente a los judíos por esta práctica. De hecho, él continúa diciendo esto aquí. Y esto está en Marcos 7, 9, 13. Entonces les dijo, qué bien rechazan los mandamientos de Dios para mantener su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y madre, y el que hable mal de su padre o madre ciertamente morirá. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o madre, cualquier ayuda que pudieras haber recibido de mí es corbán, es decir, una ofrenda a Dios, entonces ya no le permiten hacer nada por ellos, invalidando así la palabra de Dios por su tradición que han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Y esa palabra para tradición ahí es paradosis. Mencionamos antes, es una palabra que aparece regularmente a lo largo del Nuevo Testamento. Así que Jesús dice que cuando están los mandamientos de Dios y las tradiciones de los hombres, Él dice que cuando hay un conflicto entre ambos, ustedes elevan las tradiciones de los hombres por encima de los mandamientos de Dios y hacen muchas cosas así. Hacen esto en muchas áreas de la vida. Y Jesús condena a los judíos porque elevan las tradiciones de los judíos por encima de los mandamientos de Dios. Así que estas son tradiciones que no son buenas a los ojos de Cristo. Hay tradiciones inocentes como el 4 de julio y el Día de Acción de Gracias. ¿De acuerdo? No tenemos problema con esas tradiciones. Salir a pasear con tu padre y comer una bolsa de pescado con papas fritas, sal y vinagre y crema condensada azucarada, esa es una gran tradición de mi infancia. ¿De acuerdo? Atesoro esos recuerdos. Fueron dulces en más de un sentido. Y luego hay tradiciones como esta, donde una comunidad religiosa puede tener una tradición que practican, pero que en realidad pasa por encima de los mandamientos de Dios. Y debemos preguntarnos, en nuestras propias vidas, ¿tenemos alguna tradición en mi vida, en mi familia, en mi hogar, que pase por encima de los mandamientos de Dios? Por ejemplo, podrías decir, en nuestra tradición yo siempre tomo, y esto no es algo personal mío, pero es un ejemplo hipotético. Podrías tener una tradición que dice, siempre llevo a mi esposa a comer fuera en su cumpleaños para que no tenga que cocinar ese día. Me parece bien. ¿Y qué pasa cuando su cumpleaños cae en sábado? ¿Qué vas a hacer? Voy a llevar a mi esposa a comer fuera. Quiero honrar su cumpleaños. Y al hacerlo, rompes el cuarto mandamiento. ¿De acuerdo? Ese es un buen ejemplo, un ejemplo sencillo de cómo hoy en día podemos enfrentarnos a este dilema en nuestras propias vidas. Así que Jesús condenó las tradiciones cuando invalidan los mandamientos de Dios. Ahora, en la época en que Jesús decía esto, había un joven llamado Saulo, y Saulo era de la tribu de Benjamín y estaba orgulloso de su herencia judía, estaba orgulloso del hecho de pertenecer a la tribu de Benjamín. Recibió su nombre en honor al rey Saúl, el más destacado de todos los benjaminitas en la historia de Israel, y también era ciudadano romano, además de ser estudiante en Jerusalén de un hombre llamado Gamaliel. Nos encontramos con él en Hechos 22, versículo 3, y es uno de los eruditos más famosos del judaísmo del primer siglo. Ahora bien, Gamaliel era el nieto de Gilel, ese rabino liberal del que hemos estado hablando, y Gamaliel generalmente se inclinaba por el lado liberal de la interpretación y fue uno de los maestros más, si no el más famoso en la época de Cristo y del apóstol Pablo en Jerusalén. Y Pablo fue uno de sus estudiantes. Pero como sucede tan a menudo, aunque Gamaliel estaba del lado liberal, su alumno Pablo, cuando era joven, no estaba del lado liberal en lo que respecta a la interpretación de las tradiciones judías. Él estaba no solo del lado conservador, estaba del lado más celoso por las tradiciones, estaba dispuesto a matar por esas tradiciones. Él no era simplemente, ya sabes, de los que piensan vive y deja vivir. No estaba en la línea de Hillel o Gamaliel, aunque estudiara con Gamaliel. En realidad era un ultraconservador y estaba dispuesto a matar por esas tradiciones de los judíos. Así que, aunque Pablo superó a muchos otros en el judaísmo de su época, esto es lo que él dice aquí. Él dice, esta es su descripción autobiográfica de su vida en Gálatas 1 y la primera mitad de Gálatas 2. Pablo dice esto, sin duda han oído hablar de mi vida anterior en el judaísmo. Perseguía violentamente a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Avancé en el judaísmo más allá de muchos jóvenes de mi pueblo, de mi misma edad. ¿Por qué? Porque yo era mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados.
Y esa palabra tradición es paradosis. Eso es lo que Jesús acababa de condenar en Marcos 7, que elevan las tradiciones de los hombres por encima de los mandamientos de Dios. Y cuando él usa la palabra celoso, ¿saben? Había un partido político en Palestina en ese tiempo. Eran conocidos como los celotes, tan en contra del dominio romano que llevaban consigo estas dagas talladas. Se acercaban por detrás a colaboradores, recaudadores de impuestos como Mateo Leví, y les deslizaban la daga entre las costillas para matarlos en las calles. Había mucho de eso ocurriendo. Así que cuando Pablo dice que era celoso de las tradiciones de mis antepasados, significa dispuesto a matar por esas tradiciones. Así que cuando Jesús está predicando que las tradiciones de los judíos están siendo puestas por encima de los mandamientos de Dios, y Jesús condena a los judíos por eso, hay un joven estudiante en Jerusalén en ese momento llamado Pablo que está dispuesto a matar por esas tradiciones. Así que Jesús y Pablo están en extremos opuestos del espectro en esta cuestión. Jesús condena las tradiciones de los judíos porque anulan los mandamientos de Dios. Pablo está dispuesto a matar por esas tradiciones de los judíos si no estás de acuerdo con él. Así que Saulo y Jesús estaban en extremos opuestos del espectro cuando se trata de la cuestión de las tradiciones de los antepasados, o como hoy las llamamos, las tradiciones de los judíos. Pero una vez que Jesús interrumpió a Pablo en el camino a Damasco y Saulo o Pablo se convierte en apóstol, entonces pudo criticar las ideas religiosas con las que había crecido. Y pudo criticar a la luz del Evangelio y de las revelaciones que recibió directamente de Jesús toda su educación a los pies del gran Gamaliel en Jerusalén. Y así es como el apóstol Pablo lo ve en retrospectiva. Él dice: cuídense de que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanos engaños según la tradición humana. Esa es la palabra paradigmos ahí, la palabra para las tradiciones de los judíos, según los elementos del mundo y no según Cristo. Y así, cuando Pablo escribió esto, la iglesia de Colosas, que está ubicada en el este del Mediterráneo, tenía muchas filosofías diferentes. La palabra filosofía, sofos, significa sabiduría. Sofía significa sabiduría, es la versión femenina. Fileo significa amor. Es como cuando amas a tu hermano. Filadelfia significa amor fraternal. Filosofía significa el amor por la sabiduría. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, donde tenían filosofía griega y cosas como sus diferentes escuelas filosóficas. Había cinismo, hoy en día también tenemos cinismo. Ellos tenían estoicismo. Hoy en día también tenemos estoicismo. Ellos tenían epicureísmo. Comamos y bebamos y alegrémonos, porque mañana moriremos. Esa quizás sea la filosofía dominante en Estados Unidos hoy en día. Comamos y bebamos y obtengamos el mayor placer posible. Se cúmplate haz todo lo que está en tu lista de deseos y entonces puedes morir. ¿De acuerdo? Así Pablo no está hablando solo. Él habla sobre filosofías judías y griegas. Él dice: cuídense que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías. Las filosofías del mundo griego han moldeado a Estados Unidos, Gran Bretaña y Occidente profundamente hoy. Hoy pensamos basándonos en la filosofía griega. Cuando decimos eso no es lógico, es porque usamos la filosofía griega. Nuestros cerebros están programados así en Occidente, así que cuando decimos lógica clásica, todo A es A. Bien, por favor, síganme atentamente en este razonamiento. Todo A es A y todo aquello que no es A es B, por lo tanto, lógicamente C es igual a B, porque C no es A. Por tanto debe ser B, ¿sí? Así que todo A es A, no es A es B, por tanto C es igual a B, lógica clásica. Así pensamos cuando alguien habla, político dice algo, o tu cónyuge dice algo, o tus hijos te dicen algo, tú dices: eso no tiene sentido, eso no es lógico. Es porque pensamos con mentalidad filosófica griega en Occidente y eso ha tenido impacto en nuestra fe cristiana. Así Pablo dice aquí: cuídense de que nadie los lleve cautivos por filosofías y vanas sutilezas según tradición humana y principios elementales del mundo. Ahora él se está refiriendo aquí a varias cosas de la filosofía griega. Y también los judíos tenían una angelología compleja. Ellos adoraban, creían que había jerarquías de ángeles que eran intercesores entre ellos y Dios. Y luego dice: y no según Cristo. Y así Pablo mira hacia atrás en su vida temprana y se da cuenta de que fue llevado cautivo por vanas sutilezas, las tradiciones de los judíos, así como muchas personas de Colosas están siendo llevadas cautivas por la filosofía vacía de su tiempo, y como incluso hoy en día en Estados Unidos nuestros hijos son llevados cautivos por la filosofía de la desesperanza que impregna la sociedad occidental. Tenemos una filosofía de desesperanza, nada importa. Viniste del lodo
y al lodo regresarás. No existe moralidad revelada. Haz lo que quieras para obtener momentos de placer fugaz en este mundo moribundo, porque algún día todo va a implosionar de todos modos. Así que nuestros jóvenes habitan una filosofía de desesperanza que ha sido predominante en Occidente desde los 60, y si no me crees, echa un vistazo a la música pop y algunas de las letras que se cantan. Hay una canción muy famosa de Queen, la banda de rock británica. Cuando el vocalista principal descubrió que tenía SIDA a principios de los 80, escribió The Show Must Go On, un famoso himno de rock. La cantan decenas de miles de personas en conciertos de rock, y si miras la letra de esa canción, dice algo como, ¿alguien sabe para qué vivimos? ¿Alguien quiere seguir viviendo? Y palabras como esas, ya sabes, eso es simplemente desesperación, porque la filosofía moderna no te lleva a Dios, simplemente te lleva a la nada. Así que Pablo mira hacia atrás en su vida siguiendo las tradiciones de los judíos y se refiere a ello como un engaño vacío, y Pedro también criticó las tradiciones de los judíos en 1 Pedro 1:18. Allí aparece la misma palabra, paradigmas. Él dice, porque sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y entonces Pedro se está refiriendo aquí al hecho de que las tradiciones de los padres eran básicamente una conversación vana. No los iban a conseguir, no iban a guiarlos hacia la salvación. Había conversación, mucho diálogo, debate sobre las tradiciones judías, pero esto no te iba a llevar a ningún lado. Y otra versión traduce ese versículo así: sabéis que fuisteis rescatados de las costumbres fútiles heredadas de vuestros antepasados. Es la misma palabra, pater paradutu, que significa transmitido por vuestros padres. Eso es lo que la palabra significa literalmente. Así que tanto Pedro como Pablo miran hacia atrás a las tradiciones de los judíos y dicen, básicamente estas son vanas, engaños vacíos, no te ayudan con la salvación. Jesús ha condenado las tradiciones de los judíos porque anteponen las tradiciones de los hombres a los mandamientos de Dios. Y Jesús no tiene paciencia con ninguna tradición que pase por encima de los mandamientos de Dios. Así que Pedro y Pablo, más adelante en sus vidas, habiendo sido criados en la sinagoga con las tradiciones de los judíos, ambos llegan a un punto en el que dicen, esto era vanidad vacía, era una conversación vana, no llevaba a ninguna parte. Y así, aquello que mantenía unida a la sociedad judía, que eran las discusiones sobre las tradiciones orales, básicamente están diciendo, eso no significa nada. Así que estas son las tradiciones fútiles de los hombres. Entonces llegamos a las tradiciones positivas que encontramos en la Escritura. Y veo que el tiempo avanza aquí y necesito continuar con esto. Así que tenemos tradiciones positivas en la Escritura y la primera la encontramos en este pasaje. No toda tradición es mala. Hasta ahora hemos visto que algunas tradiciones, como el 4 de julio y Acción de Gracias, son neutrales. Luego tenemos tradiciones fútiles que te alejan de Dios, pero también hay tradiciones que son positivas. Y esta es una de esas tradiciones positivas. Dice, ahora les ordenamos, amados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de los creyentes que viven en la ociosidad y no según la paradosis o la tradición que recibieron de nosotros. Y así, en este pasaje, Pablo está hablando favorablemente sobre una tradición que la iglesia de Tesalónica ha recibido de los apóstoles en su predicación. ¿Y cuál es esa tradición positiva? Bueno, quizá no es lo que piensas. Esto es lo que esa tradición positiva es. Dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes, y esa palabra for también significa por qué. Es una frase explicativa. ¿Cuál era esa tradición positiva? Dice, incluso cuando estábamos con ustedes, les dimos este mandato. El que no quiera trabajar, que no coma. Así que esa era la tradición positiva que les habían transmitido. Esta era una enseñanza de los apóstoles. Si no trabajas, no comes. Y eso era, el resto del texto básicamente da más explicación sobre eso. Pero esta era una tradición positiva y entonces algunas tradiciones son inocentes. Algunas tradiciones te alejan de Dios. Algunas tradiciones anulan los mandamientos de Dios y son condenadas por Jesús. Y algunas tradiciones son positivas, las encontramos en el Nuevo Testamento. Esta es una de esas tradiciones. Entonces no podemos dejar de pensar hoy que toda tradición es mala. No. Algunas tradiciones son buenas. Cuando algo está siendo transmitido por los apóstoles, autoridad apostólica, es decir, una explicación de cómo debemos poner en práctica los mandamientos de Jesús y sus mandatos, entonces debemos seguirlos. Estas son tradiciones positivas, pero siempre debe haber un así dice el Señor detrás de lo que hacemos.
No podemos decir, hago esto porque mis padres lo hacían y ellos porque sus padres lo hacían. Debe haber un así dice el Señor detrás de cómo practicamos nuestra fe. Esta es otra tradición positiva que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que esto es el Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica una vez más. Y él dice, con este propósito, Él los llamó por medio de nuestra proclamación de la buena noticia, el Evangelio, para que puedan obtener la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, manténganse firmes y aférrense a las tradiciones que les enseñamos, ya sea de palabra o por carta. Y en este pasaje, Pablo pone en paralelo el Evangelio con la tradición o las tradiciones. Y así, en este pasaje vemos que el Evangelio, cuando es algo que se transmite de generación en generación, el Evangelio es literalmente una tradición, en el sentido de que la palabra tradición significa aquello que ha sido transmitido. Así que ahí está la enseñanza apostólica. Esas son tradiciones que transmitimos de generación en generación, y una tradición realmente buena o muy importante que se transmite es la verdad del Evangelio eterno. Así que no toda tradición es mala. Y así Pablo continúa diciendo en otro lugar, 1 Corintios 15, 3, 5, él dice, porque os he transmitido en primer lugar lo que también recibí. Y esa palabra, os he transmitido, es la forma verbal de paradosis. Así que es paradocos. Significa que os he transmitido o que os he entregado una tradición. Así que esto es lo que Pablo transmitió a la iglesia de Corinto. Él dice, os he transmitido como de primera importancia lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas o Pedro y luego a los 12. Así tenemos tradiciones neutrales como el 4 de julio. Tenemos tradiciones que van contra los mandamientos de Dios y Jesús las condena. Esas son las antiguas tradiciones judías. Hoy en día puede que tengamos antiguas tradiciones en el adventismo que vayan contra los mandamientos de Dios. Debemos reflexionar sobre eso. Luego hay tradiciones que los apóstoles han transmitido que son buenas. El que no trabaja, que no coma. Pero luego Pablo habla sobre la tradición de mayor importancia. Eso que les he transmitido es la historia de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó de nuevo conforme a las Escrituras. Y esa es la tradición de mayor importancia que Pablo quiere que recibamos, no solo en la iglesia de Corinto, sino en la iglesia de hoy. Y noten en qué basa él la autoridad del Evangelio. Él dice, 2 veces dice en ese pasaje, dice, conforme a las Escrituras, porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, luego resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que Pablo basa la autoridad del Evangelio no en tradiciones judías, sino en la palabra de Dios misma. Por lo tanto, él tiene un así dice el Señor para esta tradición que transmite. Esta tradición, eso que él está transmitiendo, es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Y así, esta es la tradición de mayor importancia que Pablo ha transmitido. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo exaltado, y en 1 Corintios 15, Cristo regresando de nuevo. Así que quiero que pensemos hoy, ¿qué tradición importante transmitimos en nuestras vidas? Y la tradición de suprema importancia, según Pablo, es Cristo sepultado, Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y Cristo fue exaltado. Pero hay una tradición más que supera a todas las demás, perdón por la expresión hoy. Hay una tradición que está por encima de todas las demás tradiciones en el Nuevo Testamento y se encuentra en este versículo aquí. Esta no es una tradición apostólica de los apóstoles, en realidad es lo que Jesús hizo él mismo. La mejor tradición de todas está aquí. Y podrías decir, Pastor Graham, ¿qué me está mostrando en la pantalla? Bueno, esto es un interlineal y te animaría que para tu próximo cumpleaños o para Navidad te consigas un buen interlineal. Y el interlineal tiene, como ves en rojo, la traducción literal palabra por palabra, y en negro, justo encima del rojo, tienes la palabra griega allí. Y luego, justo debajo, en azul, tienes el análisis morfológico de la palabra. ¿Es un adjetivo? ¿Es una preposición? ¿Es un verbo, primera persona, singular, indicativo y así sucesivamente? Puedes analizarlo si te interesa el análisis gramatical. Y encima de eso tienes más datos, los números de la concordancia de Strong. Un interlineal te ayuda a llegar al fondo del asunto, así que cuando estés mirando un versículo, míralo en el interlineal. Te dirá mucho más sobre esa palabra. Tener un interlineal, si no lees griego del Nuevo Testamento, es como ver una película en blanco y negro en inglés
y luego ver la misma película en glorioso Technicolor, es entonces cuando empiezas a entender el griego que la acompaña. Es la misma historia, pero ahora hay más matiz y profundidad de significado. Te animaría a conseguir un interlineal. No son tan caros. Bueno, están en línea, disponibles gratuitamente. Yo uso un interlineal en cada preparación de sermón, son muy útiles. Y quiero que prestes atención a la última línea. Dice, en la segunda línea, eso que ahora vivo en la carne, o la vida que ahora vivo en la carne, por la fe, vivo esa vida del Hijo de Dios, quien, la versión en inglés normalmente dice, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí, en el griego, es Él, el que, habiéndome amado y habiéndose entregado por mí. Y esa palabra, habiéndose entregado, paradontos, es un participio pasado del verbo paradosis. Ese es el sustantivo, este es el verbo. Y así, esta es la tradición por encima de todas las demás tradiciones. Es la misma palabra paradosis, aquello que ha sido entregado, y lo que este versículo nos dice es esto, que Jesús me ama y porque Jesús me ama, se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó a sí mismo por mí y por ti. Eso es lo más importante que jamás se haya entregado. Jesús fue entregado por los soldados a Caifás y Anás en Juan 18. Jesús fue entregado, es el mismo verbo, de los sumos sacerdotes a Pilato. Y Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Y luego Pilato entregó a Jesús a Herodes, y Herodes lo devolvió a Jesús, y Herodes y a Pilato, Herodes devolvió a Jesús a Pilato, y Pilato entregó a Jesús para ser azotado. Y luego cuando regresa y se burla de Jesús, dice, exe homo, he aquí el hombre. Luego Pilato entrega a Jesús para ser crucificado, y a lo largo de Juan 18 y 19 da la impresión de que estas cosas simplemente le están sucediendo a Jesús. Pero este pasaje aquí me dice que Jesús no fue una víctima inocente en esto, no fue solo una víctima inocente. Él se entregó a sí mismo, fue una decisión activa y consciente de su parte porque me amó, por eso se entregó por mí. Él no fue simplemente arrastrado por acontecimientos fuera de su control, Él eligió ser entregado para que yo no fuera entregado. Él eligió ser entregado para morir la muerte que yo merezco, para que yo pudiera tener su vida eterna. Esta es la tradición más importante de todas las que encontramos en las Escrituras. No hay solo otro pasaje donde aparece esta frase. Y yo descubrí esto el otro día y estaba mirando esto, pensé, hombre, yo reconozco ese pasaje. Y Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y así Cristo ama profundamente a la iglesia y por eso se entregó completamente por la iglesia, dando su vida por ella. Y Cristo me ama a mí, dice Gálatas 2:20, y por eso se entregó por mí. Y esa es la entrega de la tradición más importante que encontramos en toda la Escritura. Así que hoy quiero preguntar para concluir, ¿qué estamos entregando en nuestras vidas? ¿Estamos transmitiendo buenas tradiciones a nuestros hijos como el Día de Acción de Gracias y el 4 de julio? Esas son buenas tradiciones. No parecen dañar a nadie, proporcionan buena estructura para este ciclo anual de festividades. Esas tradiciones no le hacen daño a nadie. Hay algunas tradiciones como las tradiciones de los judíos que podríamos transmitir y que en realidad pueden alejar a las personas de Dios. Hoy es nuestro aniversario de bodas, cariño, vamos a cenar. Bueno, en realidad es el sábado, así que ¿qué vas a hacer? Como un ejemplo simple y trivial, pero podríamos enumerar algunos más si lo pensáramos. ¿Vamos a permitir que las tradiciones de los hombres prevalezcan sobre los mandamientos de Dios? Y la respuesta realmente es no. Luego tienes algunas tradiciones que son positivas en el Nuevo Testamento. Esas son las enseñanzas apostólicas y esas son las enseñanzas que los apóstoles han transmitido. Y luego tienes la enseñanza de que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y vendrá otra vez. Esa es una de las tradiciones o enseñanzas más importantes que se han transmitido en 1 Corintios 15. Pero la tradición por encima de todas las demás tradiciones es esta, que Jesús me ama y Jesús se entregó por mí. Amén. Amén. Y esa es la valiosa tradición que todos deberíamos siempre transmitir. Así que quiero animarte hoy a que transmitas esa tradición por encima de todas las demás tradiciones. Si la gente te conoce por algo, que sea porque saben que Jesús te ama y que Él se entregó por ti.
Y si vas a transmitir algo a tus hijos, a tus nietos, a tu comunidad o a tu lugar de trabajo, que sea conocido que Jesús murió, resucitó y que vendrá otra vez. Esa es una tradición que vale la pena transmitir. Y también deja que vean que así como Jesús se entregó por nosotros, nosotros también nos entregamos en servicio a un mundo que muere. Que la gente vea a Jesús en nosotros. Así que como adventistas decimos, oh, no nos gusta la tradición, solo seguimos la sola escritura. Entendemos de dónde viene eso, el choque entre las tradiciones de la Iglesia Católica medieval y las escrituras. Pero no toda tradición es mala, y hay una tradición que vale la pena transmitir a los demás. Una vez le pregunté a un pastor, él pasó 40 años estudiando la doctrina de la expiación, lo que sucedió en el Calvario. Hay múltiples teorías, y si le preguntas a un teólogo diferente, obtienes una respuesta diferente. Le dije, después de 40 años de estudio, ¿cuál es tu conclusión? Él dice, Conrad, ¿todo se reduce a esto? Él dice, Jesús me ama, esto lo sé porque la Biblia me lo dice. Amén. Es el quid de la cuestión. Una vez que aprecio, conozco y recibo el amor de Cristo en mi vida, puedo transmitir como hermosa tradición a otras personas la buena noticia de que Jesús me ama, se entregó por mí, murió, resucitó y vendrá otra vez. Amén. Ojalá que la gente vea esa tradición en nuestras vidas a partir de hoy. Inclinen sus cabezas para una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias porque Jesús nos ama y se entregó por nosotros. Te damos gracias, Padre, porque Jesús no solo habló, sino que también actuó. Te damos gracias, Padre, porque Él no nos dejó como un planeta en rebelión, una mota, para enfocarse en los mundos no caídos. Padre, te doy gracias porque enviaste a tu Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que por medio de Él sea salvo. Señor, en nuestras vidas desde hoy, humildemente pedimos que las personas puedan saber a través de nuestras vidas, ministerio, palabras y la forma en que vivimos y nuestras familias interactúan, que servimos a un Salvador que nos amó, murió, fue sepultado, resucitó y viene otra vez haciendo todo esto por amor a nosotros. Señor, que la gente pueda ver y experimentar el amor de Jesús en nuestros hogares, corazones y matrimonios desde hoy. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.